Muy buenas noches. Como siempre, estamos con el renovado placer acá desde Unión TV de llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Óscar Ferraro, buenas noches. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Y vos? Sí, muy bien. Un poco, bueno, el calor que sigue por todo el continente. Chocolate por por la todos noticia. lados, así que nada que ver. Pero acá en Paraguay hay solamente dos estaciones. Sí. El Dos calor- estaciones y un club. No, dos clubes hay. A dos clubes ahí, bueno. Olimpia y el antilimpismo. Ah, sí, es la cosa. Dos estaciones, el calor y la del ferrocarril. Le estamos mirando a nuestros amigos. ¿Por qué? ¿Por qué le miras así? Rubén Novelar, buenas noches. Muy buenas noches, pero no me gusta ese chiste acá. No, buenas ¿De la noches. estación? ¿No te gusta lo de la estación? No, está en la estación, pero hay tres ahora ya. La del verano, estación del tren, y la del tren de cercanía también que está viniendo. ¿Está viniendo ya? Está puesto por llegar. ¿Seguro? Está la promesa. Porque yo ya quiero instalarme, por ejemplo, en Ipacaraí, vivir en Ipacaraí para poder venir en tren Yo de creo que cercanía. se va a hacer realidad ahora. No va a estar el Metrobús, pero prometen que para finales, antes de que fenezca el periodo presidencial de Santiago Peña, se va a hacer realidad el tren de cercanía. Espero que así sea. Ojalá que esta vez cumplan, porque el Metrobús era una solución, es una solución para el tema del transporte público, digamos, cuando no tenés subte. Era la solución, lo que pasa es que se encaró mal. Entonces, los mismos que impulsaron el Metrobús ahora están impulsando el tren de cercanía, entonces uno mira de reojo, ¿será que van a cumplir o no van a cumplir? Bueno, Pues nuestro problema principal acá, y sobre todo de Asunción, es nuestro problema de transporte. Claro. Y hasta hoy no se soluciona. Por eso la solución, justamente el problema, era la solución del Metrobús, si es que se hacía en forma. Claro. Era la solución. Era la solución, pero no se hizo. Ahora, mira, yo vengo soñando con el tren de cercanía hace mucho tiempo, porque estuve ligado a una fundación que trabajó mucho en ese tema, ¿verdad? Y a mí lo único que me gustaría es ver que se haga, que se realice. Ahora, vamos a hablar de eso. Bueno, despertate de tu sueño, porque Sí. esta noche vamos a hablar del tren de cercanía. Bueno, muy bien, magnífico. Porque ya está con nuestra mesa de trabajo el concejal Pablo Callizo, él es ingeniero, concejal por el Partido Patria Querida, concejal de Asunción, con quien inicialmente vamos a hablar del tema, porque también tendremos la presencia de un directivo de FEPASA, la empresa, ¿verdad?, que va a explotar el tren de cercanía, o lo digamos que heredó lo que antes era el ferrocarril Carlos Antonio López. Y con el concejal también vamos a hablar, me imagino, de muchas otras cosas, de Todo lo los relacionado problemas al que tiene transporte, Asunción. lógicamente, y digamos como concejal, concejal Callizo, buenas noches, gracias por su presencia. Buenas noches, Marco, Óscar, Rubén, un placer y gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es digamos, aparte de ser concejal, sos ciudadano azunceno, ¿verdad? Totalmente. Entonces también estás expectante a lo que pueda pasar con el tema tren de cercanías. Yo dije, bueno, las mismas personas que impulsaron el Metrobús y que eso fracasó, están impulsando ahora el tren de cercanía. Que tampoco es nuevo, digamos, no inventó este gobierno, ya viene de hace unos cuantos años, pero ahora están impulsando. La idea es que se concrete. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, evidentemente creo que todos queremos que esto salga adelante. Ya es un proyecto que se habla hace muchísimo tiempo, incluso conozco un ingeniero que había presentado su tesis ya en los 90 sobre esto. Se habló después en la época del 2010, 2012 y se vino postergando y bueno, ahora por fin ya hay una ley que de alguna forma va encaminando este proyecto a que salga adelante. Y esperemos obviamente que esto salga y sea un ¿Y beneficio cuál es para la toda la participación ciudadanía. ahí de la Municipalidad de Asunción? Bueno, la Municipalidad de Asunción cumple un rol fundamental en la liberación de la franja que ya estuvo, eso trabajando con la gente de FEPASA. Y bueno, obviamente todos los permisos, también el trabajo en conjunto porque se va a tener que intervenir varias intersecciones con avenida, eso solamente hay que semaforizar, hay que ver si el diseño va a ser un tren elevado, si va a ser a nivel del suelo. La estación, que seguramente va a ser en el Botánico, también tiene que tener aprobación municipal, o sea, va a tener que trabajar en varios aspectos del proyecto y ojalá que la municipalidad sea realmente alguien que colabore con el proyecto y no sea alguien que perjudique, que es lo que pasó con el Metrobús, ¿verdad? Con el Metrobús se intervino, no se pusieron de acuerdo y al final eso entorpeció un poco la obra y ojalá que no se repita eso. En cuanto a la liberación de la franja de dominio actual, donde iría el itinerario que está en proceso de diseño, el tramo final del itinerario del tren. Pero de todas maneras, ¿cuál del 100% de la franja actual hoy del itinerario actual
¿Está liberado ya la zona? ¿Está liberada la zona de acuerdo a las actuaciones que tuvo la municipalidad en ese aspecto? Tengo entendido que el 60% por lo menos ya está liberado y que son más o menos 200 familias las que fueron afectadas y trasladadas ya a un nuevo barrio hacia Mariano Roque Alonso, que construyó el MUF justamente. Ese es un barrio Pero cerca un del aeropuerto. 40% es alta la cifra. Sí, no manejo bien los datos porque esto fue algo reciente, ¿verdad? Fue en estos meses, pero tengo entendido que sí hay un sector entre Brasilia y Venezuela más o menos que falta todavía Que son mudar. ocupaciones precarias. Son ocupaciones precarias ilegales, la mayoría. me imagino. Totalmente, totalmente. Entonces lo que se llegó a un acuerdo con ellos es ver la manera en la cual ofrecerles a ellos una alternativa habitacional y que puedan mudarse ellos a un lugar Pero, mucho más y seguro, eso ¿verdad? hay un barrio para ellos. Así mismo, Hay sí. un barrio que San ya Blas se llama. sí, San Blas, Sí. donde se mudaron una Sí. gran partida y yo creo que no, casi, que yo sepa por lo menos está ya casi En su totalmente. totalidad. Seguramente ya está más avanzado ahora en estos Sí. últimos meses. Lo que sí hay que obviamente controlar y velar es que eso no se vuelva a ocupar. Bueno, no, justamente pasó eso, Mm. ¿verdad? En un trayecto que desocuparon, Volvió una a la semana semana a volvieron, ocupar. ¿verdad? Mm. Pero incluso los vecinos reaccionaron Mm. y también la Fundación Milenio que estaba ahí No. también actuó, ¿verdad? Trabajaron conjuntamente con otras organizaciones y pudieron lograr desalojarlos nuevamente y fueron, porque ya tienen ellos un lugar, tienen Claro. casa, tienen todos los elementos, ¿Y qué hicieron, Oscar? ¿Construyeron ahí en forma precaria en las zonas? tenían construidos ya casas ahí. Ajá. Y volvieron a ocupar. Y volvieron a ocupar otra vez los lugares, ¿verdad? Pero ahora Fueron desalojados ya. ahora fueron desalojados. Eso habría que tumbar con tractores y evitar en lo Bueno, y posible. eso es lo que se intentó al principio, Sí. pero rápidamente vinieron la gente, ¿verdad? Sí, una avivada, las clásicas avivadas. Sí. Sí. El Se tren habló de cer- también de poner una reja, ¿verdad? Algún tipo de vallado que proteja eso, pero eso iba a tener que correr también a cuenta de la empresa que va a intervenir el proyecto, ¿verdad? Entonces se estaba esperando eso también que ocurra. El tren de cercanías será un servicio que unirá Upacaraí con Asunción. Pero hablaste de estaciones Jardín Botánico. Sí. No va a llegar hasta Parque Caballero, ¿acaso? Sí, el tema es que tiene varias estaciones. Sí, varias estaciones, pero hablaste Jardín Botánico, pensé que ahí sería digamos, No, el punto final. Las estaciones más grandes serían la del Parque Caballero, que de ahí tengo entendido iría al microcentro a través de buses eléctricos. Sí. Y la del Jardín Botánico, que eventualmente ojalá sea un lugar de interconexión con la Traschaco, porque eso sería lo interesante para conectar con buses a través de la Traschaco hasta Limpio. Entonces uno ahí viene de Limpio, se baja en Botánico y ahí toma el tren hasta el centro. ¿Y Parque Caballero qué sería? ¿Una estación final? Sería una estación final, No, pero que- también con transbordo a un buses eléctricos que vayan hasta el puerto y Ajá. seguramente algunos un poco más allá hasta Sajonia, ¿verdad? Que Al, sería al lo ideal. decir buses eléctricos que van a trasladar a la gente inclusive hasta el centro o al microcentro de Asunción, significa que con el mismo costo va a poder llegar hasta el puerto. Así mismo, De con el mismo Pacaraí pasaje. hasta el puerto, por Así decirlo mismo. así. Y hay que ver cómo se ejecuta esto, ¿verdad? Porque hay que ver si empieza la construcción desde Asunción o empieza desde Ipacaraí. Personalmente creo que esto se tiene que hacer en dos etapas. La primera que sea Asunción-Luque, que es la zona donde hay mayor densidad, donde, digamos, va a ser un poco más rentable también para el proyecto y sostenible financieramente. Y después el segundo tramo, desde Luque, Areguá y Pacaraí, que obviamente también va a beneficiar a toda esa zona. La diferencia nomás es que va a ser un poco más sencilla la segunda etapa y la primera es la que va a tener un poco más de inconveniente y hay que ver si va a ser todo a nivel del suelo o en algunos lugares elevados. ¿En cuánto tiempo dijiste, Rubén, que se iba a terminar el... La promesa del gobierno, de acuerdo al acuerdo, conforme al acuerdo que se hizo con el gobierno de Corea, es que para finales del gobierno de Peña esto tendría que estar funcionando. Dentro de 4 años más o menos. 4 años, ¿Eh? sí, 4 años. Supongamos, ¿verdad? Que comience ahora, Se estima, Claro. sí. este año. Sería Y- el mundo ideal, ¿verdad? Porque Sí, claro. tenés un año para planificar, 3 años para ejecutar, pero la realidad es que los proyectos de transporte suelen tardar mucho. Nosotros nomás no estamos capaz acostumbrados, pero les pongo un caso como Israel. Israel tardó 10 años en hacer su tren. Obviamente no queremos esperar 10 años, pero creo que sería súper esperanzador terminar en el gobierno de Peña, pero si es que no se termina, que esto continúe, que no suceda lo que pasó con la transición entre Cartes y Mario Abdo, que era un proyecto a largo plazo y lastimosamente
se cortó el proceso a mitad de camino. ¿Cuál es el panorama que se vive en la Concejalía de Asunción con respecto a este proyecto? ¿Hay consenso generalizado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos estamos de acuerdo con un proyecto beneficioso para la ciudadanía, para los asuncenos, para la gente de Luque, Areguá y Pacaraí, y Es para que- todo el área metropolitana, Sí, ¿verdad? bueno, le estaba comentando ya antes de entrar acá que la construcción del tren puede ser una justicia hacia muchas personas que no tienen un transporte seguro cotidianamente, ¿verdad? El tren viene a resolver un gran problema para muchísima gente. Y entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Hay una necesidad de hacerlo, un proyecto? Porque todos sabemos que puede ser útil. Totalmente. Bueno, y ahí lo que mencionaste, lo de la justicia, ¿verdad? Sí. Se estima que la movilidad es uno de los factores que influye directamente en que una persona pueda salir de la pobreza, porque la movilidad te da acceso al trabajo, al estudio, a los lugares de ocio, a comprar cosas. Entonces, si se tiene un buen sistema de transporte, eso eleva la calidad de vida de la gente y genera muchísimos beneficios sociales, económicos, ambientales. Entonces, evidentemente, este es un proyecto que va a entrar a solucionar esa problemática que tenemos hoy Mira, en día. una de las cosas que te quiero decir es todo lo que llaman retail, por decirte, ¿verdad? Supermercados, estaciones de servicio, farmacia, todos esos negocios que tienen gente, ¿verdad? Son gente de dónde? Son gente que viven lejos de Asunción, ¿eh? Viven después de Luque, después de San Lorenzo es muy cercano, después de Areguá, Sí. ¿verdad? Que tienen que trasladarse todos los días al centro de Asunción o a la periferia. Los colectivos, un desastre, ¿verdad? Vienen recargados, no vienen a veces, ¿verdad? Y tienen que comprarse o motos o autos. De esos. Ahora Parcín le va a dar un golpe a lo de los autos, ¿verdad? Porque de eso lo vamos a hablar después, ¿verdad? Sí. Pero lo que quiero llegar al meollo de la cuestión es que tal vez esta vez va a haber un poco más de justicia para que mucha gente que está necesitando venga cómodamente sentado o cómodamente en un lugar. Y muy Yo seguro, quisiera ¿eh? ampliar lo que Oscar está diciendo. No solamente va a ser el beneficio para esas personas que necesitan trasladarse de sus sitios de vivienda hacia la zona de trabajo o donde tengan que cumplir alguna labor, Sí. sino va a favorecer a muchísima otra gente que va a vender chipas, va a vender helados, va a vender jugos, va a vender cosas en el tren, vamos a tener menos polución ambiental, se va a tener que importar mucho menos petróleo porque no se va a necesitar más motocicletas ni uso de vehículos. O sea, una serie de ventajas que vamos a tener. Marcos recién me estaba contando Sí. de que él va a hacer él ya se va a construir una casa más o menos cerca de la vía del tren allá por Areguá, por ahí. No Una fue de que sus todo- varias casas. No puedo contar, veo. No, después de la pausa quiero contar. ¿Qué les parece? Bueno. Una breve pausa y enseguida regresamos Muy acá bien. desde Unión TV Dale. con La Noche Menos Pensada. Continuamos en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Estamos hablando esta noche del tema tren de cercanías, el tren que unirá Pacaraí con Asunción. Nuestro invitado en este momento es el concejal Pablo Callizo, él es el concejal por el Partido Patria Querida, concejal de Asunción. Pablo, lógicamente sos muy joven y no hay un tema que no sé si manejas. A finales de la década del 50, a principios de los años 60, Asunción dejaba de ser una gran aldea para, digamos, desordenadamente constituirse en ciudad. Y el transporte público, digamos los ómnibus, estaba empezando a crecer el negocio. Y ellos veían que el negocio podía crecer en forma si el tren dejaba de circular. Y también el tranvía. Entonces le jugaron y con el tiempo el tren desapareció. Poco a poco le fueron ahogando, se fue dejando de lado, claro, lógicamente con los contactos políticos, las influencias que tuvieron, ahogaron el tren y mataron el tren. Y luego el tranvía.
Por supuesto, no puedo decir empresarios, ese cártel llamado transporte público acá en Asunción y Gran Asunción, no va a ver con buenos ojos el tren de cercanía. Ese es un tema que van a lidiar ustedes, FEPASA y quienes vengan. Bueno, yo creo que ellos, si ven un poquito más allá, van a ver que esto les beneficia realmente, porque ahí uno puede hacer esas conexiones entre el tren y el transporte a través de buses, ¿verdad? Un sistema tronco alimentador se puede realmente beneficiar incluso a los que hoy en día están brindando ese servicio. Y lo que opina de pescado que le llaman. Así mismo, la troncal y algunas alimentadoras que vayan conectando los barrios con el servicio principal del tren. Así también era el proyecto Metrobús, si bien el principal era sobre Ciudad Ayala, la idea era conectar también los barrios de norte a sur y que vayan alimentando al Porque servicio. se va a necesitar de todas maneras ese Por supuesto tema que de se va a necesitar. comunicación. Totalmente. Y lastimosamente no se trabajó en conjunto desde hace tiempo, ¿verdad? Porque lo que mencionaste de la muerte del tranvía y el tren fue un fenómeno regional, ¿verdad? Fue en Argentina, en Chile. El problema fue que ellos con el tiempo volvieron al tranvía, volvieron al tren y nosotros todavía no estamos volviendo. Si bien fuimos los últimos en tener tranvía urbano y también tren a vapor, no tuvimos esa reconversión que hacía falta de modernizar un poco la tecnología y bueno, ahora nos va a costar un poquito más retornar y volver a implementar esto, pero bueno, este sería el primer paso en Un tema volver a eso. preocupante de lo que se está hablando va a ser el hecho si existe, es de abonar doble pasaje. Primero por el tema del bus que le va a traer del barrio hacia la zona troncal para tomar el tren de cercanía y abonar el tema del tren de cercanía. Ahora, lo ideal sería que uno pueda pagar un solo pasaje en el día y que ese pasaje, así como pasa en Suiza, por ejemplo, uno paga un solo monto y puede circular durante todo el día por ese pasaje. Totalmente. Eso es lo que sería lo ideal. Eso que se diseñe. sería bueno implementar incluso con la realidad actual que tenemos, ¿verdad? Entre los buses que Claro, tenemos, claro. porque hoy uno viaja en una dimensión con un pasaje, es decir, se va de un punto a otro, pero al tener el transbordo va a poder viajar en dos dimensiones, tomando ya 2 o 3 colectivos al mismo tiempo y poder Con el mismo pasaje. tener muchas más opciones de transporte y lugares a al donde ir. llegar acá, ellos van a trasladarse en buses con el mismo pasaje. Sería lo ideal, sí, No, el esto transbordo. está previsto. No, No. eso va a ser el tren que viene de Pacaraí hasta, digamos, Parque Caballero y el ómnibus eléctrico que habló el concejal hasta el puerto. Sí. Lo que no Sí. está Ese definido es el ese es el mismo pago. pasaje. Es el mismo pasaje. Pero de ahí a irte a Barrio Obrero o irte Pero a es seguir que a ver, todavía no está bien definido, pero lo que yo entiendo es que al llegar a la estación de Asunción va a haber un colectivo. Un colectivo, pero va a ser operado por la empresa. Por la empresa, va a ser de operado tren. por eso, pero va a llegar hasta un gran radio de Asunción. Va a hasta el ser. puerto. Lo que hay que hacer es esa Más. integración que mencionaron de las empresas actuales, que son parte de la CETRAPAM y todos los gremios de transporte, que se integre con el servicio del Pero tren de está cercanía. precatastro todavía del diseño final del itinerario inclusive. Sí. O sea, no se sabe a ciencia cierta y creo que hay un plazo de 3 a 6 meses para delinear justamente eso. Sí, En etapa de totalmente. estudio está. Claro. Algo que quería Pero- mencionar también hace rato es la valorización urbana que va a generar este proyecto, porque hoy en día uno tiene muchas fábricas ya que con el tiempo, porque antes servía Sí. el tren a vapor, servía a muchas fábricas que traían los productos del interior del país y ellos manufacturaban acá y después llevaban hasta el puerto para exportar. Entonces, cuando desapareció el tren, muchas de esas fábricas también empezaron a decaer o a mudarse a otros Ahora lugares. se va a valorizar esos Y terrenos. ahora todos esos terrenos van a valorizarse y ahí pueden hacer Yo emprendimientos. me olvidé de preguntar justamente eso. Inmobiliario, porque cuestiones así. estamos hablando y analizando el tren de cercanía justamente, yo tenía creído y pensado de que era para trasladar solamente personas. ¿Qué pasa con el transporte de carga? Y en este caso no sé si va a ser implementado, por lo menos en esta parte, ¿verdad? Yo sé que hay un proyecto de cargas, pero hacia Itapúa, pero no sé hasta dónde llegaría, no sé si llegaría hasta Asunción. Porque una zona productora de hortalizas, por ejemplo, toda esa zona sur de Ipacaraí inclusive, pues la zona de cordillera que producen tomates, muchas hortalizas que pueden ser traídos acá al mercado central de Asunción. Sí, Y habría que van a ver. tener ese inconveniente. Habría que ver si es que incluyen ellos en su proyecto algo de carga, ¿verdad? O por lo menos, no tan pesado, pero por lo menos algo que sea utilizado por acá. ¿Qué datos Sí, tenés más sobre estos trenes? ¿Van a ser con qué tiempo?
¿Cuántas veces al día? ¿Tenés algunos datos sobre eso? Tengo muy pocos datos porque justamente el proyecto ejecutivo todavía no se culminó, Ajá. pero según estuve escuchando, movilizaría más o menos 100.000 personas por día, ¿verdad? O sea, 50.000 ida y 50.000 de vuelta. Y la cantidad de estaciones, ¿verdad? Que creo que son alrededor de 9 o 10 estaciones en total. Y que cierto tramo va a ser elevado, seguramente entre el Parque de Caballero y el Botánico. Y a partir del Botánico sí ya va a ser a nivel del suelo, que va a ser mucho más económico también, ¿verdad? Y la velocidad que va a tener el tren de cercanía, ¿cuál va a ser? Yo máxima? calculo que puede llegar hasta 60, 80 kilómetros por hora, pero que igual al tener un carril exclusivo va a llegar súper rápido a tu destino, ¿verdad? Ujú. El puerto final va a estar cerca del cerca del Parque Caballero. Para el caballero. O sí. dentro No, creo que va a ser. No, en el No. Parque Caballero, donde está, digamos, la calle Gondra. costado. ¿Sabes? sería. Donde está el espacio de correos que se utilizaba De correos, anteriormente, sí. el correo. Bueno, Ese sector. Es un amplio espacio, pero de Sí. todas maneras ya se analizó el impacto que va a tener. Porque lógicamente, digamos, van a venir varios vehículos, No. varios ¿Querés trenes que te cuente? entre que van y vienen, ¿verdad? Lógicamente muchas personas, lógicamente van a instalarse ahí vendedores, lógicamente se van a instalar para el taxi. Está una avenida allí. Sí, Mira. ómnibus, líneas de ómnibus que van a tener, hacer digamos, el transbordo y todo ese Sí. tipo de cosas. Te comento. El impacto. Hay una asociación de vecinos de ahí, de cerca, que se opusieron ya. ¿Del Parque Yo- Caballero? Sí, se opusieron porque verdaderamente le va a venir como Un dicen, malón. un malón que vamos a tener acá una terminal con toda la problemática de la terminal de Asunción. Me estaba diciendo a mí un arquitecto, no puedo decir el apellido, pero ellos están asociados ya a todo ese el vecindario que está ahí sobre Artigas, ¿verdad? Sí, Al sí. costado y cerca frente al Parque Caballero, ¿verdad? Porque a ellos no les conviene, es decir, temen, mejor dicho, que eso sea un desastre después. Terminal, bueno, terminal de trenes, terminal de ómnibus, siempre tienen que tener. Yo creo que tienen, pero tienen que haber soluciones para eso. No, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, capaz acá tenemos la mala experiencia en la terminal de Asunción y otras terminales del país, pero también se puede eso renovar. Ahora justamente la terminal de Asunción se construyó el ala que había sido incendiado y ahora sí hay otra imagen, ¿verdad? Parece más como un aeropuerto que una terminal, porque obviamente está mucho más moderno, hay sistema aire acondicionado, asientos cómodos, televisores. No, ahí no hay Entonces, problema, dentro, digamos, del edificio del de la edificio, terminal. sí. El entorno es el problema. Bueno, yo creo que al haber gente, eso va a hacer que la zona sea mucho más segura y le va a dar al Parque Caballero también una valorización que hoy en día no está teniendo, ¿verdad? ¿Qué Hoy en cantidad día. se estima de gente que ingresa del interior del país a Asunción? En total, Por día, sí. y son más o menos 500.000 vehículos y 400.000 personas que vienen en bus, más o menos. Son Casi 1 millón de personas, un poquito más incluso. Pero imagínense 1.000.000 de personas que vengan ahí aproximadamente, que vienen a Asunción y se estacionen allí en lo que decís, cerca del Sí. Parque Caballero. Ponele 600.000 personas. Sí, Eso va a ser un caos. caos. No sé, pero, No, yo creo, claro, yo creo que tienen que tener ellos ya. una solución. Sí, ya. No se va a hacer una cosa así sin tener eso, ¿verdad? Claro. De Lo que hay hecho- que sopesar también, el beneficio mayor va a ser para las 600.000 personas versus 400 familias o 200 No, familias. yo creo que incluso los terrenos cerca de la terminal o de la estación de transbordo van a valorizarse porque justamente Sí. va a haber incluso gente que le va a convenir vivir cerca de ahí porque ahí puedes irse y para ahí el fin Mira, de semana, yo te volver iba a otra Convertir vez. en comercio. O lugar de convertir en viviendas. comercio, va a tener muchísimos ingresos económicos. O sea, yo creo que hay un potencial que obviamente hay que planificar y hay que estudiar con tiempo. Si se ¿verdad? hace ordenadamente, Así mismo, estupendo. Así mismo. Ese no es el esa, problema. esa es la parte que hay que hacer más hincapié, ¿verdad? En la planificación y en cómo se va a desarrollar el proyecto y quisiera hacer previendo todas esas cuestiones. Una pregunta que todos conocemos dentro de lo que se habla de ocupantes VIP, sobre todo VIP, en el tramo de la franja de dominio. Y dentro de los ocupantes VIP está el Club Libertad, que se sabe que un sector de la cancha, La gradería, en realidad. La verdad. La gradería. la gradería del Club Libertad, está sobre La franja de dominio. la franja de dominio. Sí. ¿Se estudió eso en la concejalía? ¿Cuál es la situación? ¿Se habló con el club? ¿Hay una suerte de solución? Por el momento todavía nosotros no tenemos detalles del proyecto ejecutivo, ¿verdad? Porque el proyecto ejecutivo es lo que te va a determinar cuál va a ser la altura del proyecto, cuánto va a ser el ancho realmente que van a ocupar, cuánto es lo que el club
ocupa también de la vía. Entonces todo eso hay que analizar, pero evidentemente hay que velar por el beneficio, el interés general antes del particular. Claro. Entonces ahí es donde yo creo que se debería de hacer todos los ajustes necesarios para que no intervenga en el diseño y en la utilización del tren. No se sabe, no se analizó la posibilidad de que el tren vaya por vía aérea, digamos, entre comillas así, o subterránea, nunca se ha dado. Subterránea es un poco complicado por el tema del agua que tenemos y también por el claro. costo elevado que eso representa. Y también de repente los sistemas de desagüe que puedan haber de forma subterránea. Ahora, elevado sí creo que es una solución interesante, por lo menos en la zona más conflictiva de Asunción. Y eso va a ayudar también a disminuir los tiempos en los cruces, ¿verdad? Cruces con las otras avenidas, con semáforos. Entonces va a ser mucho más rápido, más seguro y va a tener ciertos beneficios también. Y la parte de abajo se puede liberar para hacer senderos, bicisendas, otras soluciones de movilidad también que ayuden a la circulación, ¿verdad? Otro motivo por el cual se descarta hacer subterráneo es por el elevado costo y no recuperas tu inversión, pero ni siquiera en 10 años. Claro. Entonces ese es el inconveniente. Sí. La única forma de recuperar es si tenés una ciudad muy densificada. Claro. Porque si tenés una ciudad muy dispersa, eso hace que tus kilómetros tengan que ser más largos para llegar a la cantidad de gente. Claro. En cambio, si tenés una ciudad más densa, es más pequeño, ¿verdad? Se estuvo hablando desde el inicio, nomás que el tren de cercanía, como su nombre lo indica, es desde Ipacaraí para acá, desde Ipacaraí hasta Asunción. Pero no se proyecta extender la vía, el itinerario del tren de cercanía a otras ciudades, ir hasta Cacupé, por ejemplo, o ir un poco más hacia Arroyos y Esteros. Y eso habría que ver justamente la densidad poblacional y la cantidad de usuarios que tendrían, ¿verdad? De repente, si es que la cantidad de gente no es tan alta, se puede eso suplantar con buses que vayan justamente hasta esos lugares, ¿verdad? De repente se hace el mismo transbordo del Parque Caballero al centro, se puede hacer la inversa, ¿verdad? Desde Ipacaraí a otras ciudades cercanas y que la gente igual con un solo pasaje pueda subir al bus, tomar el tren y después llegar al centro. Sería lo ideal. Yo creo que económicamente es lo más factible combinar con un sistema de buses que va a ser mucho más económico de operar, ¿verdad? Ojalá que todas las autoridades se pongan de acuerdo esta vez. Ojalá. Ojalá Ojalá porque es muy necesario. Sí. No sé si sirve como ejemplo, pero cuando se comenzó a implementar el billete electrónico, la tarjeta era para pagar y dejar de pagar en efectivo el pasaje, no fue caótico. No. Fue rapidísimo. Sí. Muy pronto la gente se acostumbró. Y se sumó la gente a eso. Sí, y entonces de repente este tema del transbordo y cosas por el estilo, yo creo que también muy pronto se va a acostumbrar. Ojalá, sí. Yo creo que es súper factible y Sobre hace todo falta nomás la voluntad. cuando vean la ventaja. Totalmente. Ahí sí que... Pasa con los subtes en Argentina. Pagás uno, bajás y tomás todos los subtes que quieras para desconectarte y salir en el sitio que quieras. Estamos hablando de transporte urbano. ¿Qué tal está nuestro sistema? El año pasado tuvimos una entrevista acá con unas personas que nos hablaron sobre Opama, ¿verdad? Nos hablaron sobre el transporte urbano y en ese tiempo, ¿verdad? Hubo un movimiento a favor de ir solucionando los problemas. Se le nombró a Stark. Sí. Ahora Stark está en otro lado, está en Copaco, ¿verdad? Sí. Pero no sabemos más nada de qué pasó con eso. Desde tu óptica de que estás en la municipalidad, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo no se resolvió nada? ¿Se resolvió algo? Porque te voy a decir más. Uno de los problemas que existe acá con Parcín y demás cosas es porque no hay un sistema bueno de transporte. Totalmente. ¿Verdad? Es decir, se hubiesen solucionado las dos cosas, pero se fue por el lado extractivo, sacar la guita, ¿verdad? Y no dar lo que se tiene que dar. Totalmente. ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Uno, si quiere implementar estacionamiento tarifado, tiene que también brindar alternativas. Por eso nosotros incluimos en la ordenanza que el 40% de los ingresos de Parcín vayan directamente al financiamiento del transporte público, ¿verdad? Para la mejora del transporte y el tránsito. Pero sí creo que faltan señales más claras de parte del municipio y del gobierno central en solucionar la problemática de transporte. Nos reunimos también con la gente de Opama en su momento, escuchando un poco las inquietudes
y muchas cosas son bastante solucionables, ¿verdad? El tema de las paradas, el tema del el transporte nocturno, el tema del transporte los fines de semana. Es decir, muchas veces pensamos en saltar del tercer mundo al primer mundo, pero hay cosas en el segundo mundo que todavía nos falta resolver y que son sencillas, ¿verdad? Falta un poco de voluntad política y un poco de interés también de las autoridades en solucionar estos problemas que son, yo creo que básicos y que dignifica también al usuario, ¿verdad? Pablo, probablemente las cosas que yo vaya a decirte son tareas del Ejecutivo Municipal, de la Intendencia. Sí. Pero son temas que molestan hasta el cansancio, sobre todo al asunceno. Sí. Y te voy a mencionar, vos quizás cuando manejes. Uno, la existencia cada vez mayor de los baches en las calles que dañan a los vehículos. Sí. Y uno se acuerda de la intendencia, de los concejales del municipio, todas las veces que eso ocurre. Sí. Y no mejora. De sus madres especialmente. Madre, hermano y los vecinos. Sí. Los baches. Segundo, las pinturas en las calles. Sobre todo, y las pinturas necesarias, sobre todo para el paso de los peatones, que es obligatorio para que uno sepa en las esquinas para el cuidado. Sí. Paso peatón. Tercero, la urticante y execrable conducta de muchos policías supuestamente de tránsito con sus motocicletas, pescando a una cuadra de cruces, pescando a algún incauto que no cumpla con las leyes de tránsito para quitarse su dinero para sus vacaciones. Eso lamentablemente es cosa común. En cuarto lugar, las veredas, sobre todo en la parte céntrica que no se cuida. Sí. Es desesperante. Sobre todo la gente adulta que quiere caminar allí, se cae, se puede caer. Totalmente. Y en quinto lugar, esto sí es inaceptable, los conductores de motocicletas, de motos. Biciclos sin chapas, de forma notoria. Sí. Y en lugar de que estos policías que estén pescando ahí a los infractores, que se pongan a detener a las personas, se les notifica que tienen que pagar. No van a sacar plata ahí, pues. No, sus cascos que no tienen, o tienen acá por el brazo. Por el brazo, Sí. que se accidentan y nosotros, los que pagamos nuestros impuestos, tenemos que pagar para que se restablezcan, lamentablemente, estos señores que manejan, que conducen con zapatillas japonesas, no tienen ni los mínimos recaudos, no tienen, además de chapa, las luces traseras, ni las luces delanteras. Totalmente. Sí, y eso no puede ser. O manejan, sobre todo, conducen por la parte del medio, cuando son calles que tienen dos vías, por la parte del medio. Y uno trata de tocar bocina para pasar por el lado izquierdo y te hacen la señal del dedo del medio. Eso es inaceptable. Son Totalmente. cosas que yo, no sé, supongo que los concejales municipales tendrían que tener una suerte de participación para exigirle al municipio estas cosas que no son seguramente novedad las que yo te cuento, mi estimado Pablo. Tiene que solucionarse. No podemos seguir así. Totalmente. Se sabe, se conoce y se convive lamentablemente y sobre todo se normaliza. Porque uno ve una situación del bache así y dice, bueno, es normal ya. Ya no se escandaliza uno. Sí. Y ese es el peligro. Sí. Cuando uno se da cuenta de situaciones, Acordate no pasa también. nada, es normal. Claro. Rubén, Sí. sobre lo que estás diciendo, vos te habrás visto que vos estás esperando que la luz verde se prenda para salir, ¿verdad? Sí, sí, Pero hay unos cuantos motoqueiros que ya se fueron nomás. sí. Bueno, eso ven los policías, pero no hacen nada. Ajá, claro. No, pues no van a sacarle nada, pues si no, Claro. ¿qué es lo que le va a sacar? Claro. Pero guay que vos pongas la nariz ahí, pase, venga, Sí, sí, te claro. hacen 800.000 guaraníes por esto, aquello. Es decir, eso es injusticia. Sí. Porque todos estos tipos pasan y hacen lo que quieren y como no le van a sacar dinero. Estos policías sencillamente no le hacen caso. Yo te diría algo sobre el tema, Oscar. Yo no estoy en contra. El tipo que cruzó la luz roja tiene que pagar. Claro. No. Lo que está mal
Lo que está mal es que no le sancione al que cruzó la luz roja y le deje pasar. Eso es lo que está mal. Y a eso me refiero. Sí, pero yo no diría es injusto porque no les... No, al que pasó tiene que claro, sancionarle, pero no, cobrarle. vos estás esperando ahí, estás esperando la luz verde. Sin embargo, ¿verdad? Los tipos te pasan, en luz roja pasan. Sí. Y después recién... No. Lo que está mal, lo que yo veo mal también como conductor de autovehículo, vos llegás, te pones antes de llegar a la supuesta franja peatonal, porque eso está prohibido, para que pase el peatón, te colocas allí. Vienen los motociclistas de a uno, se te ponen una maraña ahí de 10, 12 motociclistas sobre la franja peatonal y delante tuyo. Y algunos están con el celular allí, se prende la luz verde y no te hacen caso. Están ahí como... yo me imagino, algo similar pasa cuando uno está en el estadio, formando fila para quitar su entrada. Y viene otra persona, se te mete delante, y otra. Es lo mismo. Me parece mal eso. Escuchemos al concejal ahora. Sí, bueno, son varios temas, pero sí, de alguna forma la Junta tiene también cierta responsabilidad o por lo menos interés en tratar de buscar las soluciones. En el tema vial, nosotros estuvimos trabajando con algunas direcciones. El problema también es que no hay una política que perdure mucho tiempo, porque ¿qué pasaba? Nosotros nos reuníamos con el director de la PMT, a los 3-4 meses cambiaba el director. Teníamos que empezar otra vez todas las conversaciones como para planificar. Después de unos cuantos meses cambiaba nuevamente el director, teníamos que empezar nuevamente. Pero tenemos como unas cuantas, por lo menos avances que tuvimos en cuanto a la reglamentación, que ahora este año, o el año pasado, a final del año pasado, aprobamos la actualización de la ordenanza y el reglamento de tránsito, acorde a la ley y acorde a ciertos avances que hacían falta. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, se daba pie a que suceda la coima porque te decían, vos cometiste una infracción y cometiste una infracción que es una falta grave y eso está entre los 4 y 10 jornales. Pero te ponía un rango, no te decía si era 4 o 10 o 7 o 8. Y eso le dejaba al árbitro, al PMT, que pueda decirle, no, vos tenés una multa de 7, pero si me pagas yo te puedo bajar a 4. Y ahí empieza todo el tema de la coima, ellos mismos te dan ¿verdad? pie como para que vos le... Entonces nosotros establecimos la ordenanza que se te cobraba el mínimo si es que vos pagás en el día. Si pagas al día siguiente ya avanza 5 y así va. Entonces ya no deja más la libre interpretación de la PMT, sino que ya está establecido en la ordenanza cuál es el monto exacto que vos tenés que pagar de acuerdo a la infracción que cometas. Lo mismo con el tema de las veredas. Ahora sacamos una actualización de la ordenanza de veredas en la cual establecimos un diseño unificado, accesible también, que ayuda a la caminabilidad y hace un requisito para todas las obras nuevas que se presenten. Ellos tienen que presentar también el plano de las veredas con este diseño nuevo incluido, que es lo que está haciendo Luque. No sé si ustedes pasaron por Luque, ahora pueden ver que las veredas están todas unificadas, tienen el mismo diseño y eso ayuda a que justamente la gente pueda caminar y desplazarse de forma segura. Sí. Es algo que queremos también implementar de a poquito en Asunción. Y con respecto a los baches, lastimosamente ahí hay una mala gestión de parte de la Dirección de Vialidad, porque la planta que se utiliza para hacer el asfalto que se usa para el bacheo es de 1986. Esa máquina ya está obsoleta, ya no permite la dosificación, entonces a veces la mezcla que se usa es muy líquida y al final eso termina descomponiéndose a los pocos días y uno tiene que intervenir nuevamente. Y también hay una falta de capacidad técnica instalada, no hay inspectores, fiscalizadores, técnicos, ingenieros civiles que se encarguen de eso y es algo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo, pero lastimosamente no hay una reacción todavía de la municipalidad y incluso ellos tienen un presupuesto de alrededor de 14 millones de dólares anuales, pero la mayoría lastimosamente se va en los funcionarios de la dirección. Pero son muchas cuestiones, son muchos funcionarios, creo que son 900 funcionarios en la Dirección de Vialidad y muchas veces yo creo que no se justifica, ¿verdad? Entonces son cuestiones que hay ahí un mal manejo. Para Bacheo. Bacheo y todo lo que es, digamos, recapado y cuestiones similares. Ese es un chiste. Sí, De mal gusto. realmente yo creo que hay muchas cuestiones que hay que reformar ahí adentro, porque mucho dinero se va en eso. También obviamente se van materiales, pero finalmente se termina derrochando. Incluso nosotros habíamos denunciado el año pasado que los propios funcionarios asfaltaban predios privados a cambio de un pago extra.
Y eso realmente es lamentable, ¿verdad? Porque se va desde nuestros impuestos para pagar el predio privado de un estacionamiento que utiliza a su favor todos los recursos municipales, ¿verdad? Entonces, Mientras los baches existen, las pinturas no existen, ¿no? Así Bueno, mismo. ahora lo que propongo no es un bache, es un corte. dale. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es Pablo Callizo, él es concejal de la ciudad de Asunción por el partido Patria Querida. Estamos hablando de tren de cercanía, por supuesto también hablamos del transporte público en Paraguay y también de la ciudad y los problemas que enfrenta el municipio. Pablo, es otro aspecto también, así como los que señalaban Rubén y Oscar, es el tema de las construcciones. Hay un boom de la construcción muy favorable, da mano de obra, digamos, valoriza los barrios, pero de repente hay, digamos, lugares donde, digamos, se entiende que en una avenida importante se construyen edificios altos, ¿verdad? Sí. Desde altura, correcto. Pero de repente inclusive ya están entrando. Eso está permitido, eso se cambió la ley porque las empresas dedicadas a la construcción de edificios presionaron o coimearon. Bueno, ¿Qué sabes del tema? Actualmente está el plan regulador que define la altura de edificación de cada zona. Evidentemente las avenidas son las que tienen mayor coeficiente, pero también están empezando a ingresar a los barrios, ¿verdad? Si bien muchas alturas ya estaban permitidas anteriormente, lo que pasaba era que si alguien quería construir 1 o 2 pisos de más, tenía que presentar a la Junta su pedido y a través de eso se le permitía o no la construcción. En el año 2018 eso se cambió y se agregó el tema de los incentivos de estacionamiento, que el incentivo de estacionamiento lo que hace es te exige 2 lugares más, por ejemplo, de estacionamiento y te permite un piso más. Es porcentual. Por ejemplo, te dicen 15% más de lugar de estacionamiento y te permitimos 15% más de altura. Y bueno, muchos inmobiliarios aprovecharon eso porque además tampoco pasa por el proceso burocrático de la Junta, sino ya directamente uno puede acceder a ese beneficio. Un edificio que se construye sobre una avenida importante, llámese Mariscal López, ¿verdad? Si tiene 20 pisos, digamos que hay 2 departamentos por piso, hay entonces 40 departamentos. Sí. ¿Tiene que tener 40 espacios para estacionar o no? Sí, depende de cada emprendimiento, pero hay un mínimo que te exigen, ¿verdad? Pero no se cumple. En algunos casos sí, en Mira, otros... bueno, yo conozco muchos edificios, ¿verdad?, Sí. que no tienen estacionamiento, Capaz son algunos viejos, tal vez. porque O sea, los lugares del centro antes no exigían. Recién eso, digamos, por eso muchos edificios del centro no tienen lugar de estacionamiento porque no era una exigencia en ese momento, pero sí después se fue eso implementando y ahora se da este beneficio de la construcción por más lugares de estacionamiento. Igual no es algo con lo que yo estoy tan de acuerdo, porque eso también incentiva al vehículo particular, el hecho de tener más lugares de estacionamiento, sino que hay que ver otros tipos de incentivos a la construcción que sean un poco más favorables para la ciudad. Quiero hacer Eso es lo una que falta. si me permiten volver un poco atrás, porque para mí es demasiado preocupante. Siempre hablamos del COVID, hablamos del dengue, hablamos de muerte, hablamos de pandemia y todo. De acuerdo a datos del Ministerio de Obras Públicas, en el año 2021 hubo un poquitito más de 1.400 fallecidos en accidentes de tránsito, de los cuales 1.000 y algo fueron de motociclistas. Eso es mucho más fuerte que una pandemia por año, el año 2021. Yo hasta quisiera, en mi análisis muy pueblerino, quisiera hasta trasladar la responsabilidad, la alícuota parte de responsabilidad al municipio, sobre todo de Asunción, porque gran parte de los accidentes ocurren acá en el ejido municipal de Asunción, de la permisividad y la rapidez con que otorgan los municipios, sobre todo si fuera de Asunción, los registros de conducción, o que permiten que se conduzcan motocicletas por las calles de Asunción por las personas no idóneas que solamente que causan accidentes de tránsito y lamentablemente mueren. Y son testigos, la gente del municipio es testigo, la gente,
de esas ocurrencias de accidentes. Y se tiene que terminar con eso. No podemos terminar que nuestros connacionales acaben su vida a través de esos accidentes. Tenemos que terminar. Tienen que ser mucho más estrictos con la entrega de los registros y al menos con el control de la conducción de autovehículos. Los datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas, y conste que estamos hablando de un periodo de pandemia, 2021, más de 1.400 muertes, y más de 1.000 eran conductores de motocicletas. Totalmente. Algo está mal. Totalmente. Y Paraguay, lamentablemente, con estos ¿Cuáles son las guarismos, soluciones? Bueno, Porque- esa es una problemática realmente que yo siempre digo, un problema de salud gigantesco para el país. No solamente los muertos, ¿verdad? Que alcanzan incluso la cantidad de fallecidos en España, que tiene una población mucho mayor que nosotros, sino también con las personas que quedan lesionadas, que son alrededor Mutiladas. de 20.000 personas. Sí. Que otra vez, cada operación te sale por lo menos 30, 40 millones de guaraníes para arriba, y eso es un gasto para el Estado. Entonces, esto es realmente un problema de salud pública que no se está encarando de la forma adecuada y que empieza desde el colegio, ¿verdad? Desde la educación. Es algo que yo hablé en su momento con uno de los ministros de educación. Hay que incluir la asignatura de educación vial en el colegio, porque eso tiene que ser algo que todos tienen que saber antes de tener el registro, y obviamente después sí tiene que haber una exigencia mayor en los municipios. Asunción creo que es uno de los pocos que exige realmente un examen, pero hay muchos municipios que te entregan así directamente sin ningún otro examen. Incluso el tema del vehículo, Asunción exige el tema del ITV, que es la Inspección Técnica Vehicular, y otros municipios lastimosamente no te exigen, ¿verdad? Incluso hay algunos que tienen su oficina en Mariano Roca Alonso, que es el municipio de General Brugués, y que ahí emite habilitaciones, licencias. No, inclusive en Asunción hay oficinas de municipalidades de... También, entonces muy lejanas. ahí lastimosamente también la gente aprovecha esa permisividad de parte de los otros municipios. Hay un pequeño avance en cuanto a la unificación de los registros que está haciendo la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, pero está haciendo de forma muy lenta. Yo vuelvo a traer algo, lo extractivo que es todo. Te sacan nomás. Todo eso Sí. te vas para sacar plata. Pero no he visto una campaña, y no es una campaña solamente en los medios, sino una una campaña campaña fuerte. de concientización personalmente. El tipo que cometió una falta, no es que tenga que ir a pagar la multa y se va. Que se quede a hacer un curso. Sí. Algo que tenga más allá de pedirle plata a alguien. Totalmente. Porque el que tiene un poco de dinero saca y paga, listo, y se va. Pero se va a hacer otra vez lo mismo. Así mismo. Nosotros no vamos a poder cambiar solamente con hacer multas. Tenemos No, que debe ir ser un algo poco integral. más allá. Totalmente, totalmente. Eso Entonces- es algo mucho más grande e integral, ¿verdad? Claro, no, por eso voy a dejarle a una persona creativa las cosas que se tienen que hacer. Lo único que digo es, basta de sacar solamente plata para resolver el problema. Sacarle, pero hacerle otra cosa también. Claro. Yo le Entonces quiero- ahí, perdón, Sí. ahí es donde vos, perdóname que te diga vos, pero Sí. te trate de vos, pues ya somos amigos, ¿verdad? Estuvimos tomando agua. Esta es tu parte, Totalmente. tenés que pelear por eso. Sí, Pablo, sí. yo te voy a decir algo. Puede ser, y no dudo de que seguramente otros municipios de ciudades vecinas son los que otorgan los registros para conducción de motos para estas personas. De todas maneras, desde el momento que entra dentro del municipio de Asunción y somos testigos de la mala conducción, nos volvemos lamentablemente cómplices por Totalmente. permitir que sigan conduciendo en el estado en que conducen estos biciclos. No Totalmente. podemos permitir, sobre todo por lo que le cuesta al país, le cuesta al municipio, le cuesta al Estado y lo que nos cuesta a nosotros por permitir que se mutilen, que no puedan trabajar, que nos rindan y sobre todo que fallezcan, que dejen familias sin miembros, que dejen Totalmente. mesas con sillas vacías. Totalmente. Eso no debe ser así. Totalmente. Y ahí Tenemos que poner lastimosamente... un coto, un límite, una muralla. Sí, ahí lo que hace falta, por una parte, es reforzar lo que es la PMT. Yo estuve visitando las bases
que tiene y realmente es lamentable. Tenemos vehículos también del 92 que solamente un chofer sabe manejar, que es la grúa, por ejemplo. Tenemos motocicletas que yo creo que hoy en día no van a pasar una prueba de ITV. Entonces la propia municipalidad está fallando en cuanto a los recursos y al equipamiento. Y algo que yo sí creo que puede ser una solución capaz a esa problemática y a la falta de capacidad instalada en la PMT es el tema de la fotodetección, ¿verdad? Que también mucha gente está en desacuerdo, capaz no sea algo popular, pero es algo necesario y creo que también eso va a permitir que no deje a la interpretación de la policía, sino que sea realmente la tecnología la que diga cuáles son las infracciones y que pueda detectar mucho más rápidamente y a gran escala todas las infracciones, la falta de casco, chaleco, etcétera, etcétera. ¿Ya se admite eso? Eso está en la ordenanza que nosotros aprobamos. Ahora falta la voluntad política de la Intendencia en poder implementar realmente Porque en eso. un tiempo, ¿recordás que estaba incluso para realización de infracciones que la gente cometía al cruzar semáforo en rojo con las fotografías? Venían las multas, que después se recurrió eso a través de los estrados judiciales y se denegó. Sí, me acuerdo. Sí. Hay otro problema que tiene Asunción. Y también, creo que también Ciudad del Este, Encarnación también posiblemente, pero en mucho menor escala. Pero Asunción más que nada, ¿verdad? Señalaste una cifra hace rato de alrededor, se estima, una estimación de 500.000 personas que ingresan todos los días a Asunción. Sí. Gente que vive en Mariano Roca Alonso, en Villalles, en Nupané, en Nupacaraí, que vienen a trabajar a Asunción. Muchos vienen en vehículos, otros vienen en transporte público. Pero se estima 500.000 personas que no viven en Asunción, pero vienen a Asunción todos los días. Esas personas utilizan servicios de la capital. Sí. Por supuesto, contribuyen a que las veredas estén sucias, que se acumulen basuras y otro tipo de problemas. O sea, al margen de que el intendente sea o no sea inepto, no, ya no es eso la cuestión. Es un problema grave para una capital. Totalmente. ¿Cómo se encara eso? Bueno, de alguna forma el estacionamiento tarifado proponía ciertos beneficios para el asunceno y que el que viene de otras ciudades pague un poco más, justamente porque no tributa, ¿verdad? Si bien de alguna forma deja también algunos recursos económicos al comprar una despensa o en algún comercio y ese comercio después paga sus impuestos, evidentemente la presión que siente Asunción es mucho mayor porque recibe a muchísima gente. Y hay dos soluciones. Por un lado, ver la forma bueno, a través de estacionamiento tarifado o a través de otros tipos de intervenciones, claro, parcial, a través de un peaje o lo que sea, cobrarle de cierta forma por el uso. Otra solución es que la gente venga a vivir a Asunción, que es realmente yo creo la solución, digamos, que mayores beneficios va a generar porque eso hace que disminuya el tránsito. ¿Pero por qué? ¿Por qué mucha gente se fue a Asunción? Y ese es el problema, es el tema de los impuestos, claro. Y el tema también de que hoy en día es mucho más fácil vivir afuera por el tema de la facilidad del vehículo. Y también, lastimosamente, la ineficiencia del transporte público. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene cierta relación y finalmente llegamos a la conclusión que el transporte público también es una pata fundamental. Lo que expulsaron a las asuncenos son la propia municipalidad. Sí, son una serie de factores, ¿verdad? El tema del... ¿Cuánto pagas de impuesto en Asunción? Sí, pero eso también es porque no hay un régimen tributario igual para toda la ciudad. Yo creo que Asunción tiene que bajar, pero los otros municipios también tienen que subir un poquito, porque la diferencia que hay entre cruzar de Asunción una cuadra a Lambaré es abismal. Hay algo que es diferente. Yo voy a pagar más si voy a tener mejor servicio. Sí. Resulta que yo soy de Asunción. Sí. Y resulta que pago limpieza y barrido, no sé qué. Sí. Nunca pasaban por frente a mi casa el barrendero o el limpiador. Estoy pagando al pedo, querido. El tema es que lastimosamente todos los que pagamos en Asunción pagamos también por los 1,5 millones que vienen acá, ¿verdad? Pero entonces, para eso está la ley de está todo capitalidad. regulado. Y También, eso nunca lastimosamente salió. No, si está sancionada el año 2010 ya. No, pero nunca se puso en vigencia. Nunca se puso en vigencia. Bueno, creo que un año en el 2010 se le transfirió a Arnaldo Samaniego, pero después de eso nunca más se transfirió. Pero yo también creo que eso, 2010 ya está la ley de capitalidad. Eso sería algo interesante, ¿verdad? Otra que cosa, se pueda aplicar. Otra cosa, vos lo que estás viendo es que estás pagando por la cantidad de empleados que tiene la municipalidad. También. Por eso estás pagando ese
impuesto tan alto. No quiero hablar más, pues me va a subir mi impuesto. No, Y- estoy en serio totalmente de te digo, acuerdo contigo. ¿eh? Hay una cantidad enorme de funcionarios, incluso la Junta de Asunción, Ah. que antes en los 90 tenía 150 funcionarios para 24 concejales, hoy tiene 1.500 para la misma cantidad de concejales y para la misma labor. Entonces, evidentemente hay una 1.500. superpoblación de funcionarios. Y eso Hay es lo que también, pagamos nosotros, por eso huimos. así mismo. Y realmente es función, una falla total de la clase política que también utiliza esos espacios para copar con operadores políticos para las siguientes campañas, ¿verdad? Es algo que nosotros también denunciamos, rechazamos el aumento para funcionarios, lastimosamente igual se aprobó porque somos minoría. Entonces cuesta un poquito, pero sí, son varios factores que finalmente generan todos estos problemas. Sí, esto son cuestiones de los ciudadanos. Y vos sos representante en pos de nosotros. Sí. Entonces, lo que te decimos a vos es lo que le queremos decir a todos tus colegas y a toda la otra gente. Sí. Te vamos a volver a invitar para ver Sin si problema. todo lo que te dijimos esta noche lo aplicaste y lo llevaste en Vamos a toda la hacer, Junta Municipal. sin problema, sin problema. Bueno, Vamos a te hacer. agradecemos mucho tu presencia esta No, noche, Pablo. gracias a ustedes. Correcto. Para mí, va a aprovechar la presencia de Pablo solamente para enviar un saludo especial al doctor Álvaro Callizo, que es padre de Pablo, es uno de los mejores traumatólogos del país. Un abrazo Si especial. vos sos su paciente, quiere decir que es excelente. Un abrazo para él. Pobre el Muchas doctor. gracias. Muchas gracias por su que le atención. vaya bien. Muchas gracias por el próximo Muchas programa. gracias. Muchas gracias.